Él la engañó, la embarazó y se quedó con todo lo que era de ella. Durante meses la humillación parecía definitiva, hasta que la verdad salió a la luz. Con un sobre en la mano, entró al salón y cayó todas las sonrisas. Pero lo que empezó como venganza terminó siendo algo que nadie imaginaba. Antes de que veas este giro inesperado, dale like al video y suscríbete al canal para más historias que te van a emocionar. Ella reía con fuerza, rodeada de copas levantadas y miradas falsamente cómplices. Acariciaba su vientre redondeado, con orgullo como si llevara un trofeo. A su lado, el hombre que un día me juró amor eterno le sonreía, fingiendo no ver lo que había dejado atrás. Pero esa noche no había espacio para falsedades. Atravesé la puerta trasera del salón, con un sobre entre los dedos y meses de dolor comprimidos en el pecho. Él no me vio llegar, nadie me vio, pero bastó el eco de mis tacones en el suelo de madera para que se instalara el silencio. La mujer giró lentamente el rostro, y su sonrisa se congeló. El hombre, más pálido de lo que lo recordaba, bajó la copa con un temblor visible. Durante años intenté formar una familia. Me sometí a exámenes invasivos, dietas agotadoras, esperas eternas, siempre a su lado. Miguel era todo lo que soñaba, cariñoso, ambicioso, presente. Construimos una vida juntos ladrillo a ladrillo. La casa en el fraccionamiento cerrado, los viajes de fin de semana, las cenas con amigos, todo perfecto, excepto por un detalle: el hijo que no llegaba. No era por falta de intentos, ni por falta de amor. Los médicos explicaban con términos técnicos que memoricé de tanto escucharlos: incompatibilidad reproductiva, baja motilidad, ambiente uterino desfavorable. Palabras frías para un dolor que quemaba por dentro. Miguel sostenía mi mano en cada consulta, prometiendo que intentaríamos un poco más, que el tiempo no era enemigo, que éramos una familia independientemente de los hijos. Pero yo sabía que mentía, o mejor dicho, que se mentía a sí mismo. Veía cómo sus ojos se iluminaban cuando pasábamos junto a un niño en el centro comercial, cómo se detenía para observar a padres empujando carriolas, cómo suspiraba cuando los amigos anunciaban embarazos. Miguel quería ser padre tanto como yo quería ser madre. Fue por eso que hace 3 años decidimos intentar la fertilización in vitro. El proceso fue más arduo de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Hormonas que me dejaban inestable, procedimientos que me hacían sentir como un experimento científico, esperanzas que se construían y derrumbaban en ciclos mensuales. Recolectamos material genético varias veces, guardamos embriones, alimentamos sueños. El primer intento falló, el segundo también. En el tercero, logramos un embarazo que duró apenas 6 semanas. Estaba en la oficina cuando sentí los primeros cólicos. Miguel me encontró en el baño, llorando sobre la ropa manchada de sangre. No dijo nada, solo me abrazó y lloró conmigo. Después de eso hicimos una pausa. Necesitábamos reconectarnos, redescubrir quiénes éramos más allá de una pareja intentando embarazarse. Miguel sugirió que viajáramos. Estuve de acuerdo, pero mi corazón no estaba allí. Estaba perdido en algún lugar entre lo que era antes y lo que quería llegar a ser. Fue durante esa pausa que Valeria apareció en nuestras vidas. Era nueva en la empresa donde Miguel trabajaba. Asistente de marketing, 28 años, sonrisa, fácil y energía contagiosa. Recuerdo cuando la mencionó por primera vez. Llegó una chica nueva a la oficina, muy dedicada, llena de ideas. Creo que le irá bien. No pensé mucho en el asunto. Miguel siempre hablaba sobre compañeros de trabajo, pero poco a poco el nombre de Valeria se volvió más frecuente en nuestras conversaciones. Valeria tuvo una idea brillante para la campaña. Valeria organizó un happy hour para el equipo. Valeria trajo brownies a la oficina. Empecé a prestar atención, no por celos, sino por curiosidad. ¿Quién era esta mujer que despertaba tanto entusiasmo en mi marido? Cuando la conocí personalmente, en la fiesta de fin de año de la empresa, entendí. Valeria tenía algo que yo había perdido en los últimos años: espontaneidad,
Se reía sin calcular, hablaba sin medir palabras, tocaba a las personas sin pedir permiso. A su lado me sentía pesada, cargada de expectativas no realizadas, de sueños postergados, de una tristeza que ya no podía disimular. Miguel estaba diferente en esa fiesta, más animado, más joven. Lo observaba conversar con Valeria y veía a un hombre que no reconocía, o mejor dicho, sí reconocía. Era el Miguel de cuando nos conocimos, antes de que la vida nos moldeara, con sus frustraciones. Volví a casa esa noche con una sensación extraña en el pecho. No eran celos, era algo peor. Era el presentimiento de que estaba perdiendo algo que ni sabía que ya había perdido. En los meses siguientes, Miguel comenzó a llegar más tarde a casa. Reuniones que se extendían, proyectos urgentes, estrategias que necesitaban discutirse hasta tarde. Yo no cuestionaba, confiaba en él, confiaba en nosotros. Tal vez por eso tardé tanto en percibir las señales. El perfume diferente en la camisa, los mensajes que llegaban a cualquier hora, la forma en que sonreía al celular, los fines de semana en que decía tener compromisos de trabajo. Yo veía todo, pero lo interpretaba de forma diferente. Pensaba que se estaba refugiando en el trabajo porque nuestra vida íntima estaba complicada, porque el peso de la infertilidad había creado una barrera entre nosotros. Fue un jueves cuando mi realidad se desmoronó. Había salido antes de la oficina por una migraña. Tomé un taxi a casa, ansiosa por un baño caliente y una cama suave. La llave giró en la cerradura como siempre. Subí las escaleras hacia la habitación, quitándome los zapatos por el camino. La puerta estaba entreabierta. Oí voces, risas, susurros. Empujé la puerta despacio. Estaban en mi cama, Miguel y Valeria. Ella encima, el cabello cayendo como una cortina dorada sobre el rostro de él. Él con los ojos cerrados, las manos en las caderas de ella, completamente entregado al momento. Ni siquiera me vieron entrar. Estaban perdidos el uno en el otro, ajenos al mundo que los rodeaba. Debería haber gritado. Debería haber arrojado algo. Debería haber hecho una escena. Pero me quedé allí, paralizada, viendo la destrucción de todo lo que creía real. No sé cuánto tiempo duró, segundos, minutos, horas. El tiempo se había detenido. Valeria fue quien me vio primero. Abrió los ojos, encontró los míos y por un instante se quedó inmóvil. Luego, lentamente, bajó de encima de Miguel y se sentó en la cama. No mostró vergüenza ni arrepentimiento. Simplemente me miró como si fuera una visita inesperada. A Miguel le tomó más tiempo entender lo que estaba sucediendo. Cuando me vio, su rostro se transformó en una máscara de horror. Intentó levantarse, tropezó con las sábanas, balbuceó, algo que no pude entender. Valeria, por otro lado, se vistió tranquilamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Necesito irme», dijo, besando la frente de Miguel. «Hablamos después». Pasó junto a mí en la puerta, se detuvo un segundo y susurró: «No, lo siento, no debía ser así». Luego salió dejándome sola con los escombros de mi matrimonio. Miguel intentó explicar. Dijo que no lo había planeado, que sucedió sin querer, que no significaba nada. Mintió sobre el tiempo, sobre la frecuencia, sobre los sentimientos. Escuché todo en silencio, todavía tratando de procesar lo que había visto. Cuando terminó, hice solo una pregunta. ¿La amas? Dudó. Y esa duda me dijo todo lo que necesitaba saber. Salí de casa esa misma noche. Fui a casa de mi hermana, que me acogió sin hacer preguntas. Miguel llamó varias veces, mandó mensajes, apareció en la puerta, pero yo no estaba lista para escuchar. Necesitaba tiempo para entender cómo había llegado hasta allí. Una semana después, me buscó en la oficina. Dijo que había terminado con Valeria, que quería hablar, que necesitaba explicarme mejor. Acepté cenar con él, no porque lo hubiera perdonado, sino porque necesitaba respuestas. Ella me hacía sentir vivo de nuevo, confesó. ¿Sabes cómo es? Hace tanto tiempo que nuestra vida se convirtió en una rutina de consultas médicas, procedimientos, decepciones.
Con Valeria volví a ser quien era antes de todo esto. Sus palabras me lastimaron más que la traición en sí, porque contenían una verdad que no quería admitir. Ambos nos habíamos perdido en el proceso de intentar formar una familia, y tal vez él había encontrado en Valeria lo que yo ya no podía ofrecerle. Volví a casa 3 semanas después, no porque lo hubiera perdonado, sino porque necesitaba decidir qué hacer con lo que quedaba de nosotros. Miguel estaba diferente, más atento, más presente, más cariñoso. Canceló viajes, rechazó proyectos, insistió en llegar temprano todos los días. Era como si estuviera tratando de compensar el tiempo perdido. Durante algunos meses, fingí que todo había vuelto a la normalidad. Retomamos los intentos de embarazo. Hicimos terapia de pareja, hablamos sobre planes para el futuro, pero algo había cambiado para siempre. La confianza es como un jarrón de cristal. Una vez roto, aunque se pegue, las grietas siempre quedan visibles. Fue entonces cuando supe del embarazo de Valeria. La noticia me llegó a través de una compañera de trabajo de Miguel. Estaba embarazada, de 3 meses. Coincidentemente, el mismo tiempo desde que yo había descubierto la traición. Miguel negó cualquier relación con el niño. Dijo que habían terminado mucho antes, que probablemente era de otro hombre. Parecía genuinamente sorprendido por la noticia, pero algo no me dejaba en paz. Valeria no parecía el tipo de mujer que tendría múltiples relaciones simultáneas, y había algo en la forma en que me miró aquella tarde, en mi cama, que me molestaba. No era solo la expresión de quien fue sorprendida infraganti, era algo más complejo, casi como si quisiera que la descubriera. Decidí investigar. Comencé discretamente, conversando con personas de la empresa, preguntando sobre la vida personal de Valeria. Descubrí que no había tenido novio en más de 1 año, que se había mudado a la ciudad específicamente para trabajar en la empresa de Miguel, que había hecho varias preguntas sobre él incluso antes de que los presentaran. Cuanto más descubría, más encajaban las piezas. Valeria no se había cruzado en el camino de Miguel por casualidad, lo había planeado todo. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo había quedado embarazada si, según los médicos, Miguel tenía dificultades significativas para tener hijos naturalmente? La respuesta llegó 6 meses después, en una llamada que lo cambió todo. La secretaria de la clínica de fertilidad donde habíamos hecho los tratamientos estaba nerviosa. Dijo que necesitaba verme urgentemente, que había descubierto algo grave. Nos encontramos en un café discreto, lejos del centro de la ciudad. Estaba pálida, sus manos temblaban mientras removía el azúcar. «Hay algo que necesitas saber sobre sus muestras», dijo mirando alrededor como si temiera ser escuchada. «Alguien tuvo acceso a ellas, alguien que no debería». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «Valeria Sánchez. Trabajaba aquí antes de ir a la empresa de tu marido. Era técnica de laboratorio. Tenía acceso a todas las muestras, todos los registros. Y 1 semana antes de renunciar, ella...» La secretaria no pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Ya había entendido. Valeria había robado nuestras muestras. Había usado nuestro material genético para embarazarse. El hijo que llevaba no era solo de Miguel, era nuestro, mío también. Esa noche, sentada en el sofá de la sala, mirando el sobre con todos los documentos que comprobaban el fraude, tomé una decisión. No le contaría nada a Miguel todavía. Necesitaba más información, necesitaba entender por qué Valeria había hecho aquello. La investigación me llevó a descubrimientos aún más perturbadores. Valeria se había informado sobre nosotros mucho antes de conseguir el empleo. Conocía nuestra historia, nuestras dificultades, nuestros sueños. Había planeado todo con una precisión quirúrgica. Primero ganarse la confianza de Miguel, después seducirlo y finalmente usar nuestras muestras para embarazarse. Pero todavía había una pregunta sin respuesta. ¿Por qué justamente nosotros? ¿Qué ganaba con esto? La respuesta vino en una conversación casual con la vecina de Valeria. Estaba esperando una herencia significativa de su abuelo, pero solo la recibiría si tenía un hijo antes de los 30 años. El embarazo no era por amor o familia.
Era por dinero. Miguel era solo un medio para un fin, al igual que yo. Ahora, sosteniendo el sobre con todas las pruebas, caminando hacia el salón donde Valeria celebraba su victoria, sabía exactamente qué hacer. No se trataba solo de exponer la verdad, se trataba de recuperar lo que me pertenecía. El hijo que ella llevaba tenía mi ADN. Era mi hijo tanto como era de Miguel, y haría cualquier cosa para traerlo a casa. El ruido de mis tacones en el suelo de madera hizo que todo el salón se girara hacia mí. Valeria estaba sentada en una silla decorada con lazos rosas, las manos sobre el vientre, sonriendo para las cámaras. Miguel estaba a su lado, incómodo, pero tratando de mantener la compostura. Cuando me vio, la sonrisa de Valeria vaciló. Miguel se puso blanco como el papel. «Disculpen por interrumpir la fiesta», dije, mi voz resonando en el silencio. «Pero hay algo que todos ustedes necesitan saber sobre este embarazo». Levanté el sobre. Valeria se levantó de la silla, protegiendo instintivamente su vientre. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz traicionaba su nerviosismo. «Ah, pero creo que tú lo sabes muy bien», respondí abriendo el sobre. «Especialmente sobre cómo lograste embarazarte usando material genético robado». El silencio que siguió fue ensordecedor, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. El silencio en el salón era tan denso que podía oír mi propio corazón latiendo. Todas las conversaciones cesaron, todas las miradas se volvieron hacia mí. Valeria estaba de pie, una mano apoyada en la mesa decorada, la otra protegiendo su vientre como si pudiera esconder lo que estaba a punto de revelar. «Estás loca», dijo, tratando de sonar confiada, pero noté el temblor en su voz. «No sé qué tipo de fantasía has inventado para tratar de destruir mi felicidad, pero no lo permitiré». Miguel se acercó a mí, su rostro una máscara de confusión y miedo. «¿De qué estás hablando? ¿Qué historia es esa de material genético?» «¿Robado?» Miré alrededor. La madre de Miguel estaba en la primera fila, con esa expresión de desaprobación que siempre reservaba para mí. Sus amigos me miraban como si fuera una mujer descontrolada, tratando de causar drama en una fiesta de Mendoza bebé. Las amigas de Valeria susurraban entre sí, claramente incómodas con la tensión. «Tal vez sea mejor que hablemos en privado», sugirió Miguel, tratando de conducirme lejos de los invitados. «No», dije firmemente, soltándome de su agarre. «Esto concierne a todos aquí, especialmente a usted, doña Guadalupe», me dirigí a la madre de Miguel. «Usted que siempre me culpó por no poder darle nietos a su hijo, pues resulta que sí se los di, solo que no de la forma que imaginábamos». Abrí el sobre y saqué el primer documento. Era una copia de la ficha de empleada de Valeria en la clínica de fertilidad, con fechas que coincidían perfectamente con nuestro tratamiento. Valeria Sánchez trabajó durante 2 años en la clínica Esperanza, comencé, mi voz cortando el aire como una navaja. Tenía acceso completo a los laboratorios, a las muestras, a los expedientes, y una semana antes de renunciar, ocurrió algo muy interesante. Valeria dio un paso atrás, su rostro perdiendo todo el color. «Eso no prueba nada». «Trabajaba allí, ¿sí? ¿Y qué? Eso no significa que haya hecho algo malo». «Tienes razón», concordé sacando otro documento. «Trabajar en la clínica no prueba nada, pero esto sí». Levanté una hoja con registros de acceso al laboratorio. «El 15 de marzo, a las 10 de la noche, usaste tu tarjeta de acceso para entrar al laboratorio de muestras, fuera del horario comercial, sola. Y curiosamente, fue exactamente nuestra muestra la que se perdió en el sistema al día siguiente». El murmullo entre los invitados creció. Miguel tomó el documento de mis manos, sus ojos recorriendo rápidamente la información. Cuando levantó la mirada estaba aún más pálido. «Valeria», su voz era baja, casi un susurro. «¿Es verdad?» «No», respondió rápidamente. «Es decir, estaba allí, sí, pero no fue por eso. Había olvidado algunas cosas personales en mi casillero. Fui a buscarlas antes de renunciar». «¿A las 10 de la noche?» cuestioné.
¿Y por qué necesitabas entrar al laboratorio de muestras para recoger cosas de tu casillero, que estaba en el piso de arriba? Abrió y cerró la boca, buscando una respuesta que no llegaba. Los invitados comenzaron a moverse incómodamente en sus sillas. Algunos ya susurraban entre sí, otros tomaban sus celulares para registrar lo que estaba sucediendo. Hay más, continué sacando otro documento. Registro de cita para inseminación artificial. Clínica Nueva Vida, Colonia San Cristóbal. Paciente, Valeria Sánchez. Fecha, 22 de marzo, una semana después del robo. Esta vez, el impacto fue inmediato. Valeria se tambaleó y tuvo que apoyarse en la silla. Miguel soltó los documentos y se pasó las manos por la cara, como si intentara despertar de una pesadilla. «Te embarazaste artificialmente», dijo él, su voz cargada de una incredulidad dolorosa. «Con nuestras muestras». «Puedo explicarlo», intentó Valeria, pero su voz estaba fallando. «No fue así como sucedió. Yo estaba desesperada. Mi abuelo estaba muriendo y había hecho un testamento muy específico. Necesitaba tener un hijo para recibir la herencia, pero no lograba encontrar a nadie que quisiera asumir esa responsabilidad conmigo. Entonces, decidiste robar a nuestro hijo», completé, sintiendo una rabia fría subir por el pecho. «Investigaste sobre nosotros, conseguiste un empleo en la empresa de Miguel, sedujiste a mi marido y, cuando eso no fue suficiente para embarazarte naturalmente, robaste nuestras muestras». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valeria. No quería que fuera así. Pensé que si lograba embarazarme de él naturalmente, sería más simple. Pero los médicos dijeron que sería muy difícil. Entonces decidiste usarnos», interrumpió Miguel, su voz ahora cargada de una ira que rara vez había visto. «Me usaste. Usaste a mi esposa. Usaste nuestros sueños». Doña Guadalupe se levantó de la silla, el rostro rojo de indignación. Pero por primera vez en años, su rabia no estaba dirigida a mí. «Eres una criminal», dijo señalando a Valeria. «Robaste a mi nieto, robaste al hijo de mi nuera». La palabra nuera me golpeó como un rayo. Doña Guadalupe nunca me había llamado así antes. Siempre fui la mujer de Miguel, o en los mejores días, simplemente ella. Pero ahora, ante la revelación de que yo era, de hecho, la madre biológica del niño que Valeria llevaba, algo había cambiado. «No soy una criminal», protestó Valeria, las lágrimas ahora corriendo libremente. «Solo quería tener un hijo. Ustedes tenían tantas muestras almacenadas, tantos embriones congelados. Pensé que no harían falta». «¿Que no harían falta?», exploté. «Esas muestras representaban nuestros últimos sueños de tener un hijo. Cada una de ellas costó años de intentos, de dolor, de esperanza. ¿Y tú creíste que podías simplemente tomar lo que quisieras?». Miguel se acercó a Valeria, su rostro una máscara de disgusto. «Lo planeaste todo, desde el primer día que apareciste en la empresa. Sabías quién era yo, sabías de nuestra situación, sabías dónde habíamos hecho el tratamiento». «Sí», admitió ella, la voz quebrada. «Lo sabía, pero no fue fácil. Pasé meses tratando de acercarme a ti, tratando de gustarte. Y cuando finalmente lo logré, realmente me enamoré. Ya no era solo por la herencia, era por nosotros». «No, había un nosotros», dijo Miguel con firmeza. «Solo estabas tú usando mi carencia, mi debilidad. Aprovechaste un momento difícil de mi matrimonio para manipularme». Miré a mi marido en ese momento y vi algo que no esperaba: arrepentimiento genuino. No solo por la traición, sino por haber sido tan fácilmente manipulado. Por haber puesto nuestro matrimonio en riesgo por alguien que nos veía solo como piezas en su juego. «¿Qué quieres?», preguntó Valeria volviéndose hacia mí. «¿Dinero? Puedo dividir la herencia con ustedes, puedo compensarlos de alguna manera». «Quiero a mi hijo», respondí, sin dudar. «Ese niño que llevas tiene mi ADN, es mi hija tanto como es tuya, y no permitiré que la uses como moneda de cambio para una herencia». El salón estalló en murmullos. Algunos invitados se levantaron, claramente incómodos con la situación.
Otros permanecieron sentados, como si estuvieran viendo una telenovela, y no quisieran perderse el próximo capítulo. «No puedes hacer eso», dijo Valeria, su voz ahora desesperada. «He llevado a esta niña durante 7 meses. He sentido cada movimiento, cada patada. Yo soy su madre». «Eres la madre subrogada», corrigió doña Guadalupe, sorprendiendo a todos con su crueldad. «Una madre subrogada que no fue contratada, que robó el material genético y ahora quiere hacerse pasar por madre». «Eso no es verdad», gritó Valeria, pero su voz se perdió en el ruido creciente de los invitados. Algunos ya estaban saliendo. Otros tomaban sus celulares para grabar la discusión. Miguel se acercó a mí, sus ojos rojos de lágrimas no derramadas. «¿Es verdad? ¿Está embarazada de nuestra hija?» Le mostré el último documento. El resultado de la prueba de ADN hecha con muestras de cabello que conseguí de Valeria y comparada con nuestros perfiles genéticos almacenados en la clínica. 99.9% de compatibilidad. Leí en voz alta. «Esta niña es nuestra, Miguel, biológicamente nuestra». Él miró a Valeria, luego a mí, luego los documentos en sus manos. Cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que no pude descifrar. «Vamos a tener una hija», dijo como si estuviera tratando de procesar la información. «Después de todos estos años vamos a tener una hija». «No», interrumpió Valeria, las manos temblando. «No entienden. No puedo entregar a esta niña. La herencia. Necesito la herencia. Mi madre está enferma. Necesita tratamiento. No tengo otra opción». «Deberías haber pensado en eso antes de cometer un delito», dijo una voz detrás de nosotros. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era el doctor Méndez, el médico que había atendido nuestro caso en la clínica de fertilidad. «Doctor». «Méndez», dijo Miguel, sorprendido. «¿Qué está haciendo aquí?» «Recibí una llamada de la secretaria de la clínica», explicó acercándose. «Me contó sobre la investigación, sobre los documentos que fueron descubiertos. Vine aquí para confirmarlo personalmente». Miró a Valeria con una expresión de profunda decepción. «Traicionaste la confianza de todos nosotros. Traicionaste la ética médica. Traicionaste la ley. Traicionaste la esperanza de una pareja que sufrió tanto para tener un hijo». «Lo siento mucho», susurró Valeria, pero sus palabras sonaban vacías. «Sentirlo no es suficiente», dijo el doctor Méndez. «Lo que hiciste es un delito. Apropiación indebida de material genético, falsificación de documentos, fraude. Puedes enfrentar hasta 10 años de prisión». El salón quedó en silencio total. Valeria se sentó pesadamente en la silla, las manos cubriendo su rostro. Miguel me miró, sus ojos llenos de una pregunta que no podía formular. «¿Qué vamos a hacer?» «¿Ahora?», preguntó finalmente. Guardé los documentos de vuelta en el sobre, mi mente ya trabajando en los siguientes pasos. «Ahora vamos a cuidar de nuestra hija», respondí, «y vamos a asegurarnos de que crezca sabiendo la verdad sobre cómo vino al mundo». Miré a Valeria, que aún lloraba en silencio. «Tienes una opción», le dije. «Puedes colaborar con nosotros, y tal vez podamos encontrar una solución que funcione para todos. O puedes seguir luchando contra la verdad y enfrentar las consecuencias legales sola». Ella levantó el rostro, los ojos rojos e hinchados. «¿Qué tipo de solución?» «Es algo que necesitamos discutir», respondí. «Pero lejos de aquí, lejos de todas estas miradas curiosas». Miguel asintió con la cabeza. «Vamos a casa», dijo. «Los tres. Necesitamos hablar como adultos». Valeria dudó mirando alrededor del salón destruido a los invitados que la miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Finalmente, asintió. «Está bien», dijo. «Vamos a hablar». Mientras salíamos del salón, escuché los murmullos detrás de nosotros crecer. Mañana la historia estaría en toda la ciudad, pero eso no importaba. Lo que importaba era que, finalmente, la verdad había salido a la luz. Y nuestra hija, que aún no había nacido, ya estaba volviendo a casa. El viaje de regreso a casa se hizo en 3 autos diferentes y un pesado silencio. Miguel conducía el suyo, yo seguía en el mío, y Valeria venía detrás,
en el pequeño hatchback azul que había visto tantas veces estacionado en la empresa de él. Por primera vez en meses, íbamos todos al mismo lugar, la casa que Miguel y yo construimos juntos. Cuando llegamos, Valeria dudó en la entrada. Era la primera vez que pisaba allí, desde aquella tarde terrible en que la encontré en mi cama. Miguel abrió la puerta sin mirar atrás, como si estuviera intentando distanciarse emocionalmente de todo lo que estaba sucediendo. Yo esperé a que ella entrara primero. Sigue siendo la misma decoración, comentó en voz baja mirando alrededor de la sala de estar. ¿Por qué sería diferente? Pregunté cerrando la puerta tras nosotros. Esta siempre ha sido mi casa. Miguel fue directamente a la cocina y volvió con 3 vasos de agua. Sus manos temblaban ligeramente cuando entregó uno a cada una de nosotras. Nos sentamos en la sala, formando un triángulo irregular. Yo en el sofá de siempre, Miguel en el sillón que solía ser su lugar favorito para ver fútbol, y Valeria en la silla de visitas, pareciendo más fuera de lugar que nunca. Entonces, Miguel rompió el silencio, su voz sonando forzadamente calmada. Necesito entender una cosa. ¿Desde cuándo planeaste todo esto? Valeria bajó la mirada hacia sus propias manos, que descansaban sobre el vientre. La niña se movió visiblemente bajo la blusa ajustada y sentí una punzada extraña en el pecho. Era mi hija allí dentro, mi hija desarrollándose en el cuerpo de otra mujer. Desde que mi abuelo fue diagnosticado con cáncer, respondió finalmente. Eso fue hace 2 años. Su testamento era muy específico. Solo heredaría si tenía un hijo antes de los 30 años. Si no lo lograba, todo iría a una institución benéfica. ¿Y pensaste que robar nuestro material genético era la solución? Pregunté, tratando de mantener mi voz neutral a pesar de la rabia que hervía por dentro. No fue mi primera opción, dijo, levantando los ojos para mirarme. Intenté salir con chicos normalmente. Intenté conocer a alguien que quisiera tener un hijo conmigo, pero es difícil encontrar a un hombre que acepte la responsabilidad de ser padre solo porque necesitas una herencia. Entonces decidiste que era mejor robar, dijo Miguel, su voz cargada de decepción. Decidiste destruir un matrimonio para conseguir lo que querías. Valeria sacudió la cabeza vigorosamente. No era para destruir nada. Mi plan original era diferente. Iba a lograr embarazarme de ti naturalmente, tener al bebé, recibir la herencia y luego desaparecer. Ustedes ni sabrían que la niña existía. Pero no lograste embarazarte naturalmente, completé, porque Miguel tiene problemas de fertilidad, entonces tuviste que improvisar. Fue cuando recordé dónde habían hecho el tratamiento, admitió. Conocía a algunas personas que trabajaban allí. Fue fácil conseguir el empleo, y cuando tuve acceso a los registros, vi que ustedes tenían varias muestras almacenadas. Miguel se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la sala. Nos estudiaste como si fuéramos ratas de laboratorio. Descubriste nuestras debilidades, nuestros problemas, y usaste todo contra nosotros. No quería que sufrieran, dijo Valeria, las lágrimas comenzando a correr nuevamente. Cuando me acerqué a ti, Miguel, realmente desarrollé sentimientos. Ya no era solo por la herencia. Me enamoré de ti de verdad. El amor no justifica el delito, respondí fríamente, y no cambia el hecho de que robaste nuestro futuro. Ella tocó su vientre nuevamente, un gesto que parecía automático. Pero ahora ella es mía también. He llevado a esta niña durante 7 meses. Sentí cada náusea matutina, cada movimiento, cada patada. ¿Cómo pueden querer quitarme eso? De la misma forma que tú nos lo quitaste a nosotros, Miguel se detuvo y se volvió hacia ella. Robaste nuestro derecho a vivir este embarazo. Le robaste a mi esposa la oportunidad de sentir a nuestra hija crecer dentro de ella. La palabra nuestra resonó en la sala. Era la primera vez que Miguel se refería a la niña como nuestra desde que descubrimos la verdad. Valeria también lo notó, porque su rostro se contrajo de dolor. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, con la voz saliendo como un susurro. Yo había pensado mucho sobre esa pregunta durante la semana que precedió a la confrontación en el salón.
Había consultado abogados, investigado precedentes legales, considerado todas las opciones. La verdad era que la situación era tan inusual que no había un protocolo claro a seguir. «Queremos a nuestra hija», dije simplemente. «Queremos que crezca con nosotros en nuestra casa, sabiendo quiénes son sus verdaderos padres». «Pero no puedo simplemente entregar a una niña», protestó Valeria. «Necesito la herencia. Mi madre está haciendo quimioterapia. Los costos son altísimos. Sin ese dinero ella va...» «¿Va a qué?», interrumpió Miguel. «¿Va a tener que usar el sistema público de salud como millones de personas lo hacen? Eso no justifica lo que hiciste». Valeria se levantó, agitada. «Ustedes no entienden. Mi madre se está muriendo. Tiene cáncer de páncreas etapa 4. Los médicos dijeron que con el tratamiento experimental puede vivir 2 años más. Sin él, tiene máximo 6 meses. La información me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo había perdido a mi propia madre por cáncer 10 años atrás. Sabía la desesperación de ver a alguien que amas deteriorándose y no poder hacer nada para ayudar. «¿Por qué no nos contaste esto antes?», pregunté, mi rabia disminuyendo ligeramente. «Porque ustedes me odian», respondió. «Y tienen todo el derecho. Destruí sus vidas para salvar a mi madre. No hay excusa para eso». Miguel volvió a sentarse, pasándose las manos por el cabello. «Existe una salida», dijo lentamente. «Una forma de resolver esto sin que nadie lo pierda. Todo. Tanto yo como Valeria lo miramos esperando». «Tú recibes la herencia», continuó mirando a Valeria. «Usas el dinero para tratar a tu madre, pero la niña viene con nosotros. Nosotros asumimos la custodia legal completa». «Es como si fuera una madre subrogada», dijo Valeria, su voz cargada de amargura. «Como si solo fuera un recipiente. Tú tomaste esa decisión cuando decidiste usar nuestro material genético», respondí. «Te convertiste a ti misma en una madre subrogada no autorizada». «Pero hay una diferencia», añadió Miguel. «En una gestación por sustitución normal, la madre biológica elige entregar al niño. Tú no estás eligiendo. Estás siendo forzada por las consecuencias de tus acciones». Valeria se sentó nuevamente, las manos temblando. «¿Y si me niego? ¿Y si huyo, cambio de ciudad, desaparezco?» «Entonces iremos tras de ti», dije con firmeza. «Tenemos todos los documentos, todas las pruebas. La justicia nos dará la custodia de la niña de cualquier forma. La diferencia es que tú también enfrentarás cargos criminales. Y tu madre se quedará sin tratamiento», añadió Miguel, «porque no tendrás la herencia». Valeria permaneció en silencio por varios minutos, mirando por la ventana de la sala. Afuera, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Era un atardecer hermoso, del tipo que solía admirar con Miguel en los primeros años de matrimonio. «¿Puedo hacer una contrapropuesta?», preguntó finalmente. «Puedes hablar», respondí. «Entregaré a la niña después del nacimiento. Ustedes se quedan con la custodia legal completa. Yo recibo la herencia y trato a mi madre». Pero hizo una pausa, respirando profundamente. «Quiero poder visitarla. No como madre, sino como una tía lejana, alguien que participó en su vida antes del nacimiento». Miguel y yo intercambiamos miradas. Era una propuesta que no había considerado. «¿Con qué frecuencia?», pregunté. «1 vez al mes, solo para ver cómo está, para saber que está bien. Prometo que no intentaré confundir su cabeza o reivindicar derechos maternos». «¿Y si cambias de opinión?», cuestionó Miguel. «¿Y si dentro de algunos años decides que quieres ser más que una tía lejana?». «Entonces tienen todos los documentos para impedírmelo», respondió. «Además, firmaré cualquier papel que quieran, renunciando formalmente a todos los derechos parentales». Me levanté y fui hasta la ventana, pensando en la propuesta. Por un lado, la idea de tener a Valeria rondando nuestra vida para siempre no me agradaba. Por otro lado, ella tenía razón sobre una cosa. Había llevado a nuestra hija durante 7 meses. Había un vínculo allí que sería cruel ignorar completamente. «Hay una condición», dije, volviéndome para mirarla. «Necesitas contar la verdad a tu familia y amigos.
No puedes seguir fingiendo que eres una madre soltera valiente. La gente necesita saber que eres una gestante sustituta. Eso arruinará mi reputación, protestó. Tú arruinaste nuestra vida, respondió Miguel. Es un precio pequeño a pagar. Valeria bajó la cabeza considerando. ¿Y qué hay de Miguel?, preguntó súbitamente. ¿Van a intentar reconstruir el matrimonio? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Miguel, que me miraba con una expresión que no pude descifrar. Eso no es asunto tuyo, respondí. En realidad, sí lo es, dijo. Porque si ustedes se separan, ¿quién se quedará con la custodia de la niña? Y si uno de ustedes forma una nueva familia, ¿cómo queda la situación de ella? Era una pregunta válida y una que había evitado pensar. El descubrimiento sobre el embarazo había hecho nuestra situación matrimonial aún más complicada. Teníamos una hija en común, pero nuestra relación todavía estaba en pedazos. Resolveremos eso entre nosotros, dijo Miguel. Pero una cosa puedo garantizar: nuestra hija crecerá sabiendo que es amada y deseada por sus dos padres biológicos, incluso si no viven juntos, insistió Valeria. Incluso si no vivimos juntos, confirmé, que es diferente a decir que nos vamos a separar. Miguel me miró con sorpresa. ¿Quieres decir que hay una posibilidad de...? Quiero decir que hay mucho de qué hablar, interrumpí. Pero no aquí, no ahora, y definitivamente no frente a ella. Valeria se levantó caminando hasta la puerta de la sala. Acepto su propuesta, dijo. Entregaré a la niña después del nacimiento, renunciaré a los derechos parentales y me contentaré con visitas mensuales. Pero quiero todo por escrito, con abogados presentes. De acuerdo, acepté. Y Valeria, si intentas huir o cambiar de opinión. Lo sé, interrumpió. Vendrán tras de mí. Entendí el mensaje. Ella caminó hacia la puerta de entrada, pero se detuvo antes de salir. ¿Puedo hacer una última pregunta?, dijo, volviéndose hacia nosotros. Puedes, respondió Miguel. ¿Le contarán sobre mí? ¿Sobre cómo fue concebida? Pensé en la pregunta por un momento. Le contaremos la verdad, dije finalmente. Adecuada a su edad, pero la verdad. Tiene el derecho de conocer su historia completa. Valeria asintió tristemente. Es justo, dijo. Buenas noches. Después de que se fue, Miguel y yo nos quedamos solos en la sala, por primera vez en meses. El silencio entre nosotros era diferente ahora. Todavía pesado, pero ya no hostil. Nuestra hija, dijo finalmente, como si estuviera probando las palabras. Nuestra hija, repetí. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Dejar que tenga visitas? Creo que hicimos lo humano, respondí. Y nuestra hija crecerá sabiendo que sus padres son personas que intentan hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Miguel se levantó y vino a sentarse a mi lado en el sofá. ¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en meses. Vi las líneas de cansancio alrededor de los ojos, la barba sin afeitar, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Parecía mayor, más vulnerable. No lo sé, respondí honestamente. Sé que vamos a ser padres. Sé que vamos a tener que aprender a trabajar juntos por ella. Pero si vamos a lograr reconstruir lo que teníamos, eso no lo sé. ¿Quieres intentarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Había tanto peso en ella, tanta historia, tanto sufrimiento. Tal vez, dije finalmente, pero no ahora. Primero, vamos a traer a nuestra hija a casa. Después, veremos qué quedó de nosotros. Miguel asintió, pareciendo comprender. Ella nace en 2 meses, dijo. 2 meses, repetí. Apenas puedo esperar para conocerla. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, el futuro pareció una posibilidad real, en lugar de solo un sueño distante. Las siguientes semanas fueron un torbellino de abogados, documentos y preparativos. Miguel y yo nos encontrábamos regularmente en los despachos legales, siempre manteniendo una distancia respetuosa el uno del otro, enfocados solo en lo que era mejor para nuestra hija, que estaba por venir. El doctor Carvajal, el abogado que contratamos,
Era un hombre experimentado en casos de derecho reproductivo. Nos explicó que nuestra situación, aunque inusual, tenía precedentes legales suficientes para garantizar nuestros derechos. El material genético robado hace que el caso sea bastante claro, dijo durante nuestra tercera reunión. La niña es biológicamente de ustedes dos. Valeria será considerada legalmente solo una gestante sustituta no autorizada. Valeria asistió a todas las reuniones con su propia abogada, una mujer joven y decidida llamada Doctora Sánchez. Intentaron negociar mejores condiciones para las visitas, pero mantuvimos nuestra posición, una vez al mes, siempre con supervisión, y solo después de que la niña cumpliera 6 meses. Mi cliente está dispuesta a cooperar completamente, dijo la doctora Sánchez durante una de las sesiones más tensas, pero le gustaría tener algún tipo de documento que garantice que ustedes no van a simplemente desaparecer con la niña después del nacimiento. ¿Qué tipo de documento?, pregunté. Un acuerdo que establezca claramente los términos de las visitas y que no pueda ser alterado unilateralmente por ustedes. Miguel se inclinó hacia adelante en la silla. ¿Y si ella intenta usar esas visitas para reivindicar derechos parentales en el futuro? Por eso estamos haciendo todo este proceso legal, intervino el doctor Carvajal. Valeria va a firmar una renuncia completa e irrevocable a cualquier derecho parental. Las visitas serán puramente por compasión, no por derecho. Mientras los abogados discutían los detalles legales, yo observaba a Valeria. Estaba visiblemente más pesada ahora, el vientre grande haciendo que se moviera con cuidado. Había una tristeza en sus ojos que no estaba allí en las primeras reuniones. La realidad de lo que había hecho y de lo que estaba a punto de perder empezaba a asentarse. Durante una pausa en la reunión, se acercó a mí en el pasillo. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó. Miguel me miró, pero hice una señal para que se quedara donde estaba. Valeria y yo nos alejamos a un rincón más reservado. Sé que me odias, comenzó, las manos apoyadas en la parte inferior de la espalda. Y entiendo por qué, pero hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Tu hija es muy activa, dijo tocando el vientre. Se mueve más por la noche, especialmente cuando escucho música clásica, y parece reaccionar a tu voz. ¿A mi voz? Cuando hablas durante las reuniones, ella siempre se mueve. Es como si reconociera algo familiar. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Cómo sabes que reacciona a mi voz específicamente? Porque no lo hace cuando otras personas hablan, solo contigo, y a veces con Miguel, pero principalmente contigo. No sabía qué decir. La idea de que mi hija pudiera de alguna forma reconocerme, aún estando en el vientre de otra mujer, era emocionante y dolorosa al mismo tiempo. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Valeria dudó. Porque quiero que sepas que ella sabe quién eres. Aunque sea yo quien la esté llevando, ella es tuya desde el principio. Volvimos a la sala de reuniones en silencio. El resto de la sesión pasó en una neblina. Para mí. Todo en lo que podía pensar era en mi hija, creciendo y desarrollándose, tal vez incluso esperando conocerme. Esa noche, Miguel me ofreció llevarme a casa. Habíamos llegado separados, como lo habíamos hecho en todas las reuniones, pero algo en su expresión me hizo aceptar. ¿Qué te dijo Valeria en el pasillo?, se preguntó mientras conducía. Le conté sobre la conversación, sobre cómo la bebé reaccionaba a mi voz. Vi sus manos apretar el volante. ¿Crees que es verdad?, preguntó. No lo sé, tal vez. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Para que sintamos lástima por ella. Pensé en la posibilidad. No creo, parecía genuina, triste, pero genuina. Llegamos a mi casa, porque yo seguía viviendo en casa de mi hermana, y Miguel apagó el motor. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo. Puedes. ¿Extrañas la casa? ¿Nuestra casa? La pregunta me tomó desprevenida. A veces, admití, principalmente las mañanas de domingo. ¿Recuerdas cómo solíamos quedarnos en la cama hasta tarde, leyendo el periódico y tomando café?
Sonrió la primera vez que lo veía sonreír genuinamente en meses. Recuerdo, siempre robabas la sección de entretenimiento antes de que terminara de leer los deportes, porque te tardabas una eternidad leyendo sobre fútbol. Todavía me tardo, dijo y se rió. Nos quedamos en silencio por un momento, perdidos en recuerdos de tiempos más felices. ¿Quieres entrar? Pregunté impulsivamente. Mi hermana está de viaje, podemos hablar sin prisa. Dudó. ¿Estás segura? Estoy segura. Subimos al departamento de mi hermana, un espacio pequeño pero acogedor. Preparé café mientras Miguel se sentaba. En el sofá de la sala. ¿Cómo te has sentido?, preguntó cuando me uní a él. Con todo esto quiero decir, descubrir sobre el embarazo, los procesos legales, saber que vamos a ser padres. Confundida, respondí honestamente. Feliz, pero confundida. Durante tanto tiempo pensé que nunca sería madre, y ahora voy a hacerlo, pero de una forma que nunca imaginé. Sé cómo es, dijo. Hay días en que me despierto y olvido por un segundo que todo esto sucedió. Luego lo recuerdo y es como si fuera demasiado irreal para ser verdad. ¿Estás emocionado por ser padre? Sus ojos se iluminaron. Lo estoy. Asustado también, pero muy emocionado. ¿Y tú? Lo mismo. A veces me quedo despierta por la noche, imaginando cómo será, si tendrá tus ojos o los míos, si le gustará, leer como a mí o si será deportista como tú. Tal vez sea ambas cosas, sugirió Miguel, una atleta intelectual o una intelectual atlética. Reímos juntos y por un momento fue como si los últimos meses de dolor y desconfianza no hubieran sucedido. Miguel, dije de repente seria, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. Puedes preguntar, si Valeria no hubiera robado nuestro material genético, si simplemente se hubiera embarazado de ti naturalmente, ¿te habrías quedado con ella? Quedó callado por un largo tiempo, mirando sus propias manos. No lo sé, dijo finalmente. Honestamente no lo sé. Había algo en Valeria que me hacía sentir nuevo, como si fuera una versión mejor de mí mismo. Pero ahora, sabiendo todo lo que hizo, cómo me manipuló desde el primer día, ya no puedo separar los sentimientos genuinos de la manipulación. ¿La amabas? Pensé que la amaba, pero tal vez estaba enamorado de la idea de ella, no de quién realmente era. Asentí procesando la respuesta. ¿Y qué hay de mí? ¿Queda algo de lo que teníamos? Miguel se volvió para mirarme directamente. Queda mucho, dijo. El problema es que también hay mucho roto, y no sé si podemos arreglarlo todo. Yo tampoco, admití. Pero tal vez no necesitemos arreglarlo todo de una vez. Tal vez podamos empezar despacio, ver qué funciona todavía. Como copadres primero, y después, después veremos qué pasa. Se inclinó y, vacilante, tomó mi mano. Lo siento mucho, dijo, por todo, por haberte traicionado, por haber sido tan fácil de manipular, por casi haber destruido nuestra oportunidad de ser una familia. Lo sé, respondí apretando su mano. Yo también lo siento, por no haber notado lo mucho que estabas sufriendo, por haber dejado que nuestro dolor nos distanciara tanto. ¿Crees que podemos hacer que esto funcione? ¿Ser padres juntos? Creo que tenemos que intentarlo. Nuestra hija merece al menos eso. Miguel asintió. Nuestra hija, repitió, como siempre hacía, como si todavía estuviera acostumbrándose a la idea. ¿Ya pensaste en nombres? Pregunté. Pensé. ¿Y tú? También. ¿Cuál estabas pensando? Elena, dijo. Como mi abuela, ella siempre quiso tener una nieta. Doña Guadalupe va a adorar eso, dije, sonriendo. Yo estaba pensando en Sofía. Significa sabiduría. Sofía Elena, probó el sonido. O Elena Sofía. Me gustan las dos opciones. Entonces, tenemos tiempo para decidir. Nos quedamos conversando hasta tarde, haciendo planes para la habitación de la bebé, discutiendo cuestiones prácticas como médicos, pediatras y escuelas. Fue la primera vez en meses que pudimos hablar sobre el futuro sin que pareciera imposible o doloroso. Cuando Miguel se fue,
Ya pasaba la medianoche. Me dio un abrazo en la puerta, un abrazo cuidadoso, pero genuino. Gracias, dijo, por dejarme entrar, por conversar. Gracias a ti, por ser honesto. Después de que se fue, me quedé en el sofá pensando en nuestra conversación. Todavía había mucho por resolver entre nosotros, mucho perdón por construir y mucha confianza por reconstruir, pero por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que tal vez fuera posible. No volver a lo que éramos antes, porque eso era imposible. Pero tal vez construir algo nuevo, algo más fuerte por haber sobrevivido a la tormenta. Puse la mano en mi propio vientre, imaginando cómo sería sentir a mi hija moviéndose allí dentro. En pocas semanas estaría en mis brazos, e independientemente de lo que sucediera entre Miguel y yo, ella tendría dos padres que la amaban y que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para garantizar su felicidad. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Pero nuestra tranquilidad duraría poco, porque 3 días después recibimos una llamada que cambiaría todo nuevamente. Valeria estaba en el hospital y había complicaciones serias con el embarazo. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Cuando contesté, medio dormida, escuché la voz temblorosa de Valeria del otro lado de la línea. «Necesito tu ayuda», dijo claramente llorando. «Estoy en el hospital, hay algo mal con la bebé». Me senté en la cama completamente despierta. «¿Qué tipo de problema? ¿Dónde estás?» «Hospital San Lucas. Tengo hemorragia. Los médicos dicen que es desprendimiento de placenta. Ellos están hablando de hacer una cesárea de emergencia». Mi corazón se aceleró. «Pero todavía faltan 6 semanas para el parto». «Lo sé», sollozó. «Por favor, vengan, ustedes son los padres, necesitan estar aquí». Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a Miguel. Contestó al primer timbre como si ya estuviera despierto. «Valeria está en el hospital», dije sin rodeos. «Complicaciones graves, puede que nuestra hija nazca hoy». «Voy a buscarte», dijo, y pude oír el ruido de llaves y la puerta cerrándose. «Estaré allí en 10 minutos». Me puse la primera ropa que encontré y esperé en la puerta del edificio. Cuando Miguel llegó, entré al auto todavía poniéndome el abrigo. «¿Qué te dijo exactamente?», preguntó mientras conducía a máxima velocidad por las calles vacías de la madrugada. Desprendimiento de placenta, hemorragia, posible cesárea de emergencia. Miguel maldijo en voz baja. «Nuestra hija todavía no está lista para nacer. 8 meses y medio, faltan al menos 6 semanas». «Los bebés prematuros de 8 meses y medio salen bien», dije, más para convencerme que para informarle. «La medicina neonatal es muy avanzada hoy en día». Llegamos al hospital en 15 minutos, un trayecto que normalmente llevaría media hora. Corrimos a la recepción, donde una enfermera nos dirigió al cuarto piso, obstetricia de emergencia. Encontramos a Valeria en una camilla en el pasillo, conectada a monitores y sueros. Estaba pálida como el papel, con ojeras profundas y las manos temblando. Cuando nos vio, comenzó a llorar nuevamente. «Lo siento mucho», dijo. «Intenté tener cuidado, juro que intenté, pero anoche comencé a sentir dolores extraños y luego hubo sangre, mucha sangre». «No fue tu culpa», dije, tomando su mano instintivamente. «Estas cosas pasan». Un médico se acercó a nosotros. Era un hombre joven, con cara de cansado, pero ojos alertas. «¿Ustedes son los padres?», preguntó mirándome a mí y a Miguel. «Lo somos», respondió Miguel. «¿Cómo está ella? ¿Cómo está la bebé?» «Soy el doctor Hernández, obstetra de 1905, guardia. La situación es seria, pero no desesperada. Hay un desprendimiento parcial de la placenta que está causando hemorragia. La bebé está bajo estrés, pero sus signos vitales aún están estables». «¿Necesita hacer cesárea?», pregunté. «Probablemente sí. Estamos tratando de estabilizar la hemorragia con medicamentos, pero si no lo logramos en las próximas 2 horas, tendremos que hacer la cirugía». «¿Y la bebé?». «¿Cómo? ¿Estará naciendo con 8 meses y medio?». El doctor Hernández me dio una sonrisa tranquilizadora. «Los bebés de 34 semanas tienen excelente pronóstico. Pueden necesitar algunos días en la UCI,
principalmente para desarrollar completamente los pulmones, pero las probabilidades de que todo salga bien son muy altas. Aliviada, miré a Miguel, que parecía estar procesando toda la información. ¿Hay algo que podamos hacer? Chávez preguntó. Por ahora esperamos. Vamos a monitorear constantemente. Si la hemorragia se detiene, podemos intentar prolongar el embarazo algunas semanas más. Si no se detiene, operamos. El médico se alejó, dejándonos a los tres solos. En el pasillo, Valeria fue llevada a una habitación donde pudimos estar más cómodos. Miguel salió a buscar café, dejándome sola con ella. ¿Tienes miedo?, pregunté. Mucho, admitió. No de morir, sino de dejarla nacer antes de tiempo. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no está lista? Ella estará bien, dije con una convicción que no sabía que tenía. Es fuerte, puedo sentirlo. Valeria me miró con curiosidad. ¿Cómo puedes sentirlo? Intuición materna, supongo. Sé que parece extraño, ya que no está creciendo en mí, pero no sé. Siento que estará bien. Serás una buena madre, dijo Valeria súbitamente. Mejor de lo que yo sería. No digas eso. Es verdad. Tienes algo que yo no tengo. Paciencia, estabilidad, amor verdadero. Yo solo tengo desesperación. Miguel volvió con 3 cafés, interrumpiendo nuestra conversación. Entregó uno a cada una de nosotras y se sentó en la silla del otro lado, de la cama de Valeria. ¿Algún cambio?, preguntó. Todavía no, respondió Valeria, pero las contracciones son más fuertes. Como si fuera una señal, se contrajo de dolor, las manos apretando las sábanas. Miguel y yo instintivamente nos levantamos, como si pudiéramos hacer algo para ayudar. «Llamen a la enfermera», dijo entre dientes. Miguel corrió al pasillo. En pocos segundos, una enfermera entró a la habitación y comenzó a verificar los monitores. «Su presión está bajando», dijo después de observar los números. «Voy a llamar al médico». El doctor Hernández apareció rápidamente, examinó a Valeria y los monitores, y luego se volvió hacia nosotros. «Llegó el momento», dijo. «La hemorragia está empeorando. Necesitamos hacer la cesárea ahora». Todo sucedió muy rápido después de eso. Valeria fue llevada al quirófano, mientras Miguel y yo nos quedamos en la sala de espera, vistiendo ropa quirúrgica para poder acompañar el nacimiento. «¿Están seguros de que quieren estar presentes?», preguntó una enfermera. «Puede ser, un poco intenso». «Estamos seguros», respondimos al unísono. La sala de cirugía era brillante y fría, llena de equipos y personas. Valeria estaba acostada en la mesa, una cortina bloqueando nuestra visión del procedimiento en sí. Miguel y yo nos quedamos al lado de su cabeza, cada uno sosteniendo una de sus manos. «Está todo bien», le decía yo. «Estás siendo valiente». «¿Dolerá después?», preguntó ella, claramente nerviosa por la anestesia. «Dolerá un poco», admitió el doctor Hernández, «pero es un dolor que pasa, y el resultado vale la pena». Entonces escuchamos el llanto. Un llanto, fuerte, indignado, perfectamente saludable. Miguel y yo nos miramos, lágrimas corriendo por nuestros rostros. «Es una niña», anunció el doctor Hernández, como si no lo supiéramos. «Y por sus pulmones, parece que está todo bien». «¿Cómo está?», preguntó Valeria tratando de levantar la cabeza para ver. «Pequeña pero aparentemente saludable», dijo la pediatra que había entrado para examinar a la bebé. 2 kilos 400 gramos. Respiración espontánea. Reflejos normales. Me entregaron a nuestra hija, envuelta en una manta rosa. Era diminuta, con dedos increíblemente pequeños y una carita roja y arrugada, pero estaba llorando vigorosamente, lo que era la mejor señal posible. «Hola, mi bebé», susurré. «Hola, mi hija». Dejó de llorar por un momento, como si hubiera reconocido mi voz. Valeria había dicho la verdad, me conocía. «¿Puedo sostenerla?», preguntó Miguel, su voz cargada de emoción. Pasé a nuestra hija a él y vi su rostro transformarse completamente. Toda la dureza, toda la tensión de los últimos meses simplemente se derritió. Estaba mirándola como si fuera lo más precioso del mundo.
Hola, Sofía Elena, dijo. Papá está aquí. ¿Ya eligieron el nombre? Se preguntó Valeria, que estaba observando la escena con una expresión que no pude descifrar. Sofía Elena, confirmé. Si estás de acuerdo. Es un nombre hermoso, dijo cerrando los ojos. Tendrá una vida hermosa. El equipo médico terminó el procedimiento y Valeria fue llevada a recuperación. Sofía Elena fue a la UCIN, donde estaría en 1900 observación por algunos días. Miguel y yo nos quedamos en el pasillo, todavía procesando todo lo que había sucedido. Somos padres, dijo, como si aún no lo creyera. Somos padres, repetí. Es perfecta. Sí lo es. Permanecimos en silencio, por un momento todavía asimilando la realidad. Nuestra hija había nacido. Después de años de intentos, de frustraciones, de dolor, de traición, de descubrimientos impactantes, finalmente estaba aquí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel. Ahora la cuidamos, respondí, y descubrimos cómo ser una familia. ¿Los tres? Lo miré, viendo la pregunta real en sus ojos. No lo sé todavía, dije honestamente. Pero por ahora somos los padres de Sofía Elena. Y eso es lo que importa. Asintió, pareciendo comprender. ¿Quieres ir a verla de nuevo? Quiero. Caminamos juntos hacia la UCIN, donde nuestra hija dormía en una incubadora, rodeada de cables y monitores, pero respirando por sí misma. Era tan pequeña, tan frágil, pero también tan fuerte. Había sobrevivido al nacimiento prematuro, había llorado con fuerza, había mostrado que estaba lista para luchar. Puse la mano en el vidrio de la incubadora y juro que vi a Sofía Elena moverse, como si supiera que yo estaba allí. Vamos a cuidar bien de ti, prometí en voz baja. Vas a tener tanto amor que ni cabrá en tu corazón. Y en ese momento, mirando a mi hija, supe que no importaba lo que sucediera entre Miguel y yo, no importaba lo que Valeria decidiera hacer. Lo que importaba era que Sofía Elena había llegado y nuestra vida había cambiado para siempre. Pero todavía había una conversación difícil por delante, porque Valeria acababa de pasar por una cirugía arriesgada para dar a luz a nuestra hija, y ahora en la realidad postparto necesitábamos navegar por los siguientes pasos de nuestra complicada situación. La parte más difícil aún estaba por venir. Sofía Elena estuvo en la UCIN durante 5 días. 5 días que parecieron una eternidad, pero que también pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Miguel y yo nos turnábamos al lado de la incubadora, hablando con ella, cantando en voz baja, tocando sus deditos diminutos a través de las aberturas especiales. Los médicos estaban optimistas. Ganaba peso constantemente, sus pulmones se desarrollaban bien, y todos los exámenes mostraban que era una bebé saludable, solo pequeña. El doctor Morales, el neonatólogo, nos aseguró que probablemente podría ir a casa en una semana. Valeria se recuperaba en la habitación del hospital, 2 pisos abajo. Yo la visitaba 2 veces al día, llevándole noticias sobre Sofía Elena. Era extraño. Durante meses había sido mi adversaria, la mujer que había destruido mi vida. Ahora, viéndola pálida y frágil en la cama del hospital, habiendo acabado de dar a luz a mi hija, sentía una mezcla confusa de gratitud y lástima. ¿Cómo está hoy?, preguntó Valeria una mañana, cuando entré en su habitación con una taza de café que había comprado en la cafetería. Bien, ganó 50 gramos más. Los médicos dicen que puede salir de la incubadora mañana e ir a una cuna normal. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. ¿Puedo verla? ¿Solo una vez?, dudé. Habíamos acordado que solo tendría contacto con Sofía Elena después de los 6 meses de edad. Pero verla allí tan vulnerable, habiendo acabado de pasar por una cirugía para salvar a mi hija... Le preguntaré a Miguel, dije finalmente, pero no puedo prometerte nada. 3 meses pasaron desde el nacimiento de Sofía Elena. Se había convertido en una bebé gordita y alegre, con ojos oscuros expresivos y una sonrisa que derretía cualquier corazón. Miguel y yo habíamos establecido una rutina doméstica que funcionaba sorprendentemente bien.
Dormíamos en habitaciones separadas, pero compartíamos todas las responsabilidades parentales. Yo había vuelto al trabajo a medio tiempo y Miguel había negociado un horario flexible para poder quedarse en casa durante las mañanas. Las tardes eran de doña Guadalupe, que se había convertido en la abuela más devota del mundo, llegando puntualmente a las 2 de la tarde con bolsas llenas de regalos innecesarios para la nieta. «La estás mimando demasiado», le decía yo, observando a doña Guadalupe hacer muecas a Sofía Elena, que respondía con carcajadas encantadas. «¿Mimando? Soy la abuela. Es mi trabajo mimarla», respondía ella, sin quitar los ojos de la bebé. «Además, es tan inteligente. Mira cómo ya reconoce mi voz». Era verdad. Sofía Elena se había convertido en una bebé muy social, sonriendo a cualquier persona que mostrara interés en ella. Pero había algo especial en la forma en que reaccionaba a Miguel y a mí. Sus ojos nos seguían por la habitación. Se calmaba más rápidamente en nuestros brazos y había desarrollado un pequeño sonido de satisfacción que hacía solo para nosotros. Valeria cumplía religiosamente sus acuerdos. Llamaba una vez por semana para saber cómo estaba Sofía Elena, pero nunca pedía verla. Su madre había respondido bien al tratamiento experimental, y los médicos estaban optimistas sobre sus posibilidades. «Me preguntó por ti ayer», le conté a Miguel una noche, mientras preparábamos el biberón nocturno de Sofía Elena. «¿Valeria? ¿Qué quiso saber?» «Si somos felices, si estamos logrando que funcione». «¿Y qué respondiste?» «Que lo estamos intentando», dije, honestamente. «Día tras día». Miguel asintió. «Eso es lo que importa, que lo estamos intentando». Había una ternura creciente entre nosotros, una gentileza que no existía antes. Tal vez fuera la presencia de Sofía Elena, o tal vez fuera el hecho de haber pasado juntos por la experiencia más intensa de nuestras vidas. Yo todavía no había decidido si quería reconstruir nuestro matrimonio, pero podía sentir que las paredes alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse. Fue un jueves cuando todo cambió nuevamente. Estaba en la oficina cuando recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, escuché una voz femenina nerviosa. «¿Hola? ¿Estoy hablando con la madre de Sofía Elena?» «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Carla. Trabajo en la clínica de fertilidad donde ustedes hicieron el tratamiento. Necesito hablar con usted urgentemente». Mi corazón se aceleró. «¿Sobre qué? No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos encontrarnos?» «Es sobre Valeria y otras cosas que necesita saber». Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi oficina. Carla era una mujer de unos 40 años, cabello grisáceo, ojos preocupados. Se sentó frente a mí con las manos temblando. «¿Eras amiga de la secretaria que me buscó con la información sobre Valeria?», pregunté. «Lo era, lo soy. Fernanda es mi prima. Me contó sobre la investigación, sobre lo que descubrieron. Y...» Carla respiró profundamente. «Hay algo que ustedes no saben, algo que Fernanda descubrió después de que ustedes ya habían confrontado a Valeria». Sentí que mi estómago se contraía. ¿Qué? Valeria no actuó sola. Tenía un cómplice, dentro de la clínica. Alguien que la ayudó a acceder a las muestras, que alteró los registros, que cubrió las evidencias. ¿Quién? El doctor Méndez. El nombre me golpeó como un rayo. El doctor Méndez era el médico que había atendido nuestro caso durante años. Era él quien nos había explicado los problemas de fertilidad, quien había conducido los tratamientos, quien había guardado nuestras muestras. «Eso no puede ser verdad», dije, sacudiendo la cabeza. «El doctor Méndez siempre fue muy profesional con nosotros». «Demasiado profesional», dijo Carla. «Fernanda comenzó a investigar después de que ustedes se fueron. Quería asegurarse de que no hubiera nada más comprometido, y descubrió que el doctor Méndez había alterado sus registros médicos». «¿Qué tipo de alteración?» «Los problemas de fertilidad de ustedes no eran tan graves como él dijo, especialmente los de su marido. Él podría haber embarazado a usted naturalmente, pero el doctor Méndez exageró en los diagnósticos para justificar el tratamiento de fertilización.
Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Dinero. Cada ciclo de fertilización cuesta una fortuna. Cuantos más tratamientos, más ganaba. Y cuando Valeria se acercó a él con la propuesta de robar las muestras, vio una oportunidad de ganar aún más. ¿Le pagaron para ayudar a Valeria? 50,000 pesos, transferidos a una cuenta en el extranjero 2 semanas antes del robo. No. Podía procesar la información. El doctor Méndez había sido nuestro médico durante 3 años. Habíamos confiado en él completamente y nos había engañado, prolongado nuestro sufrimiento y después ayudado a Valeria a robar nuestras muestras. «Hay más», dijo Carla viendo mi expresión. «¿Más qué? Ustedes no fueron los únicos. El doctor Méndez hizo esto con al menos otras 5 parejas. Prolongó tratamientos innecesarios, exageró diagnósticos, en algunos casos incluso saboteó tratamientos para garantizar que los pacientes siguieran volviendo». Sentí ganas de vomitar. ¿Cuántos años lleva sucediendo esto? Al menos 10. Fernanda encontró evidencias que se remontan a 2015. ¿Por qué me están contando esto ahora? Porque Fernanda tiene miedo. El doctor Méndez descubrió que estaba investigando. La despidieron la semana pasada oficialmente por reestructuración, pero sabemos que fue por esto. ¿Tienen las evidencias? Carla asintió y sacó un sobre grueso de su bolso. Copias de todo. Registros alterados, transferencias bancarias, correos electrónicos intercambiados con Valeria. Fernanda logró copiar todo antes de ser despedida. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Qué quieren que haga? Expóngalo, demándenlo. No dejen que siga haciendo esto a otras personas. Volví a casa esa tarde con la cabeza dando vueltas. Miguel estaba jugando con Sofía Elena en la sala, haciendo sonidos graciosos que la hacían reír. La escena era tan perfecta, tan normal, que por un momento dudé en destruir la paz que habíamos conseguido. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó levantando la mirada. «Complicado, necesito contarte algo». Algo en mi expresión lo hizo levantarse inmediatamente. «¿Qué pasó?». Le conté todo, sobre la llamada de Carla, sobre el doctor Méndez, sobre las evidencias. Vi el rostro de Miguel cambiar gradualmente de confusión a incredulidad y después a furia. «Nos mintió», dijo Miguel, su voz baja y controlada. «Durante 3 años nos mintió. Peor que eso, prolongó nuestro sufrimiento a propósito. Nos hizo creer que éramos incapaces de tener hijos naturalmente. Y después ayudó a Valeria a robar nuestras muestras. 50,000 pesos, dije, mostrando el documento. Ese fue el precio de nuestro dolor». Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto que yo conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba tratando de procesar demasiada información. «Tenemos que demandarlo», dijo finalmente. «No podemos dejar que siga haciendo esto». «Será un escándalo», advertí. «Saldrá en los periódicos, habrá investigación policial. Nuestra historia se hará pública». «No me importa», dijo Miguel. «¿Cuántas otras parejas puede estar engañando ahora? ¿Cuántas otras personas están sufriendo innecesariamente por su avaricia?» Sofía Elena comenzó a llorar, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Miguel la tomó en brazos automáticamente, calmándola con movimientos suaves. «Hay algo que no entiendo», dije, observando a nuestra hija calmarse en los brazos de su padre. «Si nuestros problemas de fertilidad no eran tan graves, ¿por qué tardamos tanto en embarazarnos naturalmente?» «Tal vez porque estábamos tan enfocados en los tratamientos que dejamos de intentarlo naturalmente», sugirió Miguel. «¿Recuerdas cómo nuestra vida íntima se volvió mecánica? Todo programado, todo calculado». Era verdad. En los últimos años de intentos, nuestra relación se había vuelto clínica. Tener relaciones solo en los días fértiles, siempre, con el objetivo de embarazar, nunca por placer o conexión. «¿Crees que...?» comencé, pero no terminé la pregunta. «Creo que...» ¿Crees que si no hubiéramos hecho los tratamientos, si hubiéramos seguido intentando naturalmente, tal vez lo habríamos logrado?» Miguel se quedó callado por un largo momento, meciendo suavemente a Sofía Elena. «Tal vez.
dijo finalmente. Pero entonces no la tendríamos a ella, y no puedo imaginar nuestra vida sin ella. Miré a mi hija, tan pequeña y perfecta, y supe que él tenía razón. Incluso con todo el dolor, toda la traición, toda la manipulación, el resultado final era Sofía Elena, y ella valía cada lágrima, cada momento de sufrimiento. ¿Qué hacemos con Valeria?, pregunté. Ella también fue víctima del doctor Méndez, de cierta forma. ¿Cómo así? Nunca habría podido robar las muestras sola. Necesitaba a alguien dentro de la clínica. El doctor Méndez no solo facilitó el robo, probablemente la alentó. Miguel procesó la información. ¿Estás diciendo que ella también fue manipulada? Estoy diciendo que las cosas son más complicadas de lo que pensábamos. Valeria tomó decisiones terribles, pero tal vez no tenía toda la información. Aún así eligió acercarse a mí, eligió seducirme. Es verdad, pero tal vez el doctor Méndez plantó la idea en su cabeza, tal vez fue idea suya desde el principio. Esa noche, después de que Sofía Elena se durmió, Miguel y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, analizando todos los documentos que Carla me había dado. Cuanto más leíamos, más obvio se volvía el esquema. El doctor Méndez había orquestado todo con precisión quirúrgica. Necesitamos contarle a Valeria, dije finalmente. Tiene derecho a saber que fue utilizada. ¿Estás segura? Esto complicará aún más las cosas. Merece saber la verdad, igual que nosotros la merecíamos. Miguel asintió. Entonces mañana le llamamos, y el lunes buscamos un abogado. Un abogado diferente, corregí. El doctor Carvajal puede tener conexiones con el doctor Méndez. Cierto, empezamos de cero. Cuando finalmente nos fuimos a dormir, ya pasaban las 2 de la mañana. Pero por primera vez en meses, sentí que estábamos verdaderamente juntos en algo. No solo como padres de Sofía Elena, sino como compañeros enfrentando una batalla. Al día siguiente llamamos a Valeria. Su reacción fue de total shock. El doctor Méndez me contactó primero, admitió, su voz temblorosa. Me dijo que conocía a una pareja que tenía muestras extra, que nunca usarían todas. Dijo que sería como una donación anónima. Te mintió a ti también, dije. Completamente. Cuando descubrí quiénes eran ustedes, cuando vi las fotos en la oficina de Miguel, ya era demasiado tarde. Ya había pagado el dinero. Ya había firmado los papeles. ¿Qué papeles?, preguntó Miguel. Un contrato de confidencialidad. El doctor Méndez dijo que si le contaba a alguien sobre el procedimiento, me demandaría y perdería la herencia. Otra pieza del rompecabezas encajó. El doctor Méndez había garantizado el silencio de Valeria a través de amenazas legales. Valeria, dije, vamos a demandar. Al doctor Méndez, ¿quieres unirte a nosotros? Hubo una larga pausa. Sí, dijo finalmente, quiero. Él nos manipuló a todos. Alguien necesita detenerlo. Y así, 3 meses después de convertirnos en padres, Miguel, yo y Valeria nos encontramos nuevamente unidos, ya no como adversarios, sino como víctimas de un hombre que había transformado nuestros sueños en lucro. La batalla apenas comenzaba. La reunión fue programada para un martes, en una sala de conferencias de un despacho de abogados en el centro de la ciudad. El doctor Carvajal había sido despedido. Descubrimos que realmente tenía conexiones financieras con la clínica del doctor Méndez. Nuestro nuevo abogado, el doctor Torres, era especialista en mala práctica médica y nos había asegurado que el caso era sólido. Llegamos por separado. Miguel y yo primero, luego Valeria, que entró en la sala, cargando a Sofía Elena en el portabebés. «Espero que no les importe», dijo visiblemente nerviosa. «Mi niñera canceló a última hora». «Claro que no», respondí, sorprendiéndome con mi propia reacción. Ella es parte de esta historia. El doctor Torres era un hombre serio, de unos 50 años, con una pila impresionante de documentos frente a él. Nos explicó que con las evidencias que teníamos, podíamos demandar al doctor Méndez por múltiples cargos: mala práctica médica, fraude, apropiación indebida y conspiración.
El caso de ustedes es particularmente fuerte, dijo, porque tenemos evidencia documental de la manipulación de los diagnósticos y de los pagos hechos a Valeria. ¿Cuánto tiempo tomarás?, preguntó Miguel. Procesos así pueden arrastrarse por años, pero con las evidencias que tenemos, probablemente lograremos un acuerdo extrajudicial en 6 a 8 meses. ¿Y el doctor Méndez? ¿Puede seguir atendiendo pacientes durante ese tiempo? No. Ya presentamos una denuncia ante el Colegio de Médicos. Su licencia será suspendida tan pronto como iniciemos el proceso. Valeria, que había permanecido callada durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. «Quiero pedir disculpas», dijo mirándome a mí y a Miguel. «No solo por lo que hice, sino por no haber notado que estaba siendo manipulada. Ustedes confiaron en mí para cuidar de su hija, y yo...» «Tú también fuiste víctima», interrumpí. «El doctor Méndez aprovechó tu desesperación, así como aprovechó la nuestra. Pero aún así elegí hacer cosas incorrectas. Elegí acercarme a Miguel. Elegí seducirlo. Después de ser convencida por alguien en quien confiabas que era tu única opción», añadió el doctor Torres. «El hecho es que el doctor Méndez orquestó toda la situación. Los identificó a ustedes como objetivos perfectos, una pareja desesperada por tener hijos y una mujer joven desesperada por dinero». Sofía Elena comenzó a llorar y Valeria instintivamente comenzó a mecer el portabebés. Era un gesto automático, maternal, que me hizo darme cuenta de lo difícil que debía ser para ella ver a nuestra hija regularmente, pero no poder participar en su vida. «¿Puedo tomarla?», pregunté. Valeria asintió y me pasó el portabebés. Sofía Elena se calmó inmediatamente cuando me vio, extendiendo sus bracitos hacia mí. La tomé en brazos y ella se acurrucó contra mi pecho con un suspiro contento. «Ha crecido mucho», observó Valeria, con una nota de tristeza en la voz. «Está pesando casi 6 kilos ahora», dijo Miguel, «y ya puede sentarse con apoyo». «Están registrando todo. Los primeros hitos. Tenemos un álbum lleno de fotos», respondí, «y Miguel graba prácticamente todo lo que hace». Valeria sonrió, pero sus ojos estaban llorosos. «Me alegro. Merece tener cada momento documentado». El doctor Torres nos explicó los siguientes pasos. Presentaría la demanda la semana siguiente y probablemente seríamos llamados a declarar dentro de un mes. La prensa ciertamente se interesaría por el caso, así que necesitábamos estar preparados para la atención pública. «Hay algo más que necesito decir», dijo Valeria cuando nos estábamos preparando para salir. «Sobre la herencia. ¿Qué hay con ella?», preguntó Miguel. «Quiero compartirla con ustedes. Una parte para ustedes, para Sofía Elena. No es justo que me quede con todo cuando ella es hija de ustedes». «Valeria, no es necesario», dije. «El acuerdo era claro». «El acuerdo se hizo antes de que supiéramos toda la verdad. Ahora sabemos que el doctor Méndez nos manipuló a todos, que se benefició con nuestro sufrimiento. La herencia puede al menos servir para asegurar el futuro de Sofía Elena». Miguel y yo nos miramos. «¿Estás segura?», preguntó él. «Absolutamente. Quiero establecer un fondo educativo para ella, para la universidad, para cursos, para lo que quiera hacer en el futuro». «Eso es muy generoso», dije, conmovida por la oferta. «Es lo mínimo que puedo hacer. Puede que no sea mi hija legalmente, pero llevé su corazón durante 9 meses. Quiero que tenga todas las oportunidades posibles». Salimos del despacho con una extraña sensación de alivio. Por primera vez, desde que descubrimos el embarazo de Valeria, los 3 estábamos del mismo lado, unidos contra alguien que nos había manipulado a todos. «¿Quieres almorzar con nosotros?», le pregunté impulsivamente a Valeria cuando llegamos al estacionamiento. Pareció sorprendida. «¿Están seguros?». «Estamos», dijo Miguel. «Además, Sofía Elena parece estar disfrutando verte». Era verdad. Nuestra hija estaba mirando a Valeria con curiosidad, haciendo los pequeños sonidos contentos que generalmente reservaba para personas conocidas. Fuimos a un restaurante familiar cercano, donde conseguimos una mesa en un área más privada. Sofía Elena se comportó perfectamente.
sonriendo a los meseros y babeando alegremente en su babero. «Cuéntanos sobre tu madre», pidió Miguel. «¿Cómo está respondiendo al tratamiento?» El rostro de Valeria se iluminó. «Muy bien. Los tumores disminuyeron un 60%. Los médicos están optimistas de que puede entrar en remisión completa». «Qué buena noticia», dije, genuinamente feliz por ella. «Es un milagro. Si no fuera por la herencia, ella probablemente...» Valeria no terminó la frase, pero no era necesario. Todos entendíamos las implicaciones. «Tal vez toda esta situación ocurrió por una razón», sugirió Miguel. «Tal vez fue la única forma de salvar a tu madre y darnos a Sofía Elena». «¿Crees en eso? ¿En el destino?» «No sé en qué creo ya», admitió Miguel, «pero sé que a pesar de todo el dolor, no cambiaría el resultado final. Sofía Elena existe, tu madre tiene oportunidad de curarse, y nosotros, bueno, estamos descubriendo cómo ser una familia extraña, pero funcional». Valeria se rió. «Extraña es una buena forma de describirlo. Pero funcional», añadí. «Sofía Elena tendrá 3 adultos que la aman incondicionalmente. ¿Cuántos niños pueden decir eso?» Pasamos 2 horas en el restaurante, hablando de todo excepto de nuestra complicada situación. Valeria nos contó sobre su nuevo trabajo en una empresa de marketing. Miguel habló sobre sus planes de pedir un ascenso ahora que era padre, y yo compartí mis ideas para un libro que estaba pensando en escribir sobre nuestra experiencia. «¿Un libro?», preguntó Valeria, interesada. «Una especie de memoria, sobre el viaje de la infertilidad, sobre cómo la esperanza puede ser manipulada, sobre cómo las familias pueden formarse de maneras inesperadas. ¿Incluirías nuestra historia, la historia real?» «Con el permiso de ustedes, sí. Creo que podría ayudar a otras parejas que están pasando por lo mismo». «Me encantaría», dijo Valeria. «Si mi historia puede impedir que alguien sea manipulado como yo lo fui, vale la pena la exposición». «También creo que es una buena idea», coincidió Miguel. «Nuestra historia es complicada, pero tiene una lección importante sobre confianza, perdón y familia». Cuando llegó la hora de partir, hubo un momento extraño de despedida. Valeria se inclinó para besar a Sofía Elena en la frente, un gesto tan natural que parecía ensayado. «Hasta pronto, pequeña», susurró. «Sé una buena niña para mamá y papá». Sofía Elena le sonrió, una sonrisa grande y desdentada que hizo que el corazón de Valeria visiblemente se derritiera. «Gracias», dijo Valeria a nosotros, «por incluirme hoy, por dejarme formar parte de su vida aunque sea desde lejos». «Gracias a ti», respondí, «por llevar a nuestra hija, por cuidarla también y por estar dispuesta a luchar contra el doctor Méndez con nosotros». De camino a casa, Miguel estaba inusualmente callado. «¿En qué estás pensando?», pregunté. «En cómo han cambiado las cosas. Hace 3 meses odiaba a Valeria. Pensaba en ella como la mujer que había destruido nuestra vida. Hoy veo a una mujer que fue manipulada por alguien en quien confiaba. Una mujer que tomó malas decisiones por desesperación, pero que está tratando de hacer las paces». «¿Y cómo te sientes respecto a eso?». Miguel pensó por un momento, aliviado de cierta forma. Es más fácil perdonar a alguien cuando entiendes que también fueron víctimas. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Cómo te sientes sobre nosotros?». Estacionó en la entrada de casa y se volvió para mirarme. «Siento como si finalmente estuviéramos en la misma página de nuevo, enfrentando las cosas juntos en lugar de uno contra el otro». «Siento lo mismo», admití. «Hoy fue la primera vez en meses que me sentí como si fuéramos un equipo». «Somos un equipo», dijo tomando mi mano. «Puede que nos haya tomado tiempo darnos cuenta, pero siempre lo fuimos». Esa noche, después de que Sofía Elena se durmió, Miguel y yo nos sentamos en el sofá para ver una película. Él extendió una manta sobre nosotros dos y me acurruqué contra su hombro. Era la primera vez que teníamos contacto físico verdaderamente íntimo desde que descubrí la traición. «¿Esto está bien?», preguntó vacilante. «Está bien», respondí, sorprendida al descubrir que era verdad. «Está más que bien». Permanecimos así durante el resto de la noche viendo la película, compartiendo palomitas, ocasionalmente comentando sobre la historia.
Era simple, doméstico, normal. Era como éramos antes de que todo se derrumbara. Cuando la película terminó, no quería moverme. Quería quedarme allí, segura en los brazos de Miguel, fingiendo que éramos solo una pareja normal viendo televisión después de acostar a su hija. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo él suavemente. Puedes. ¿Crees que lo lograremos? ¿Volver a ser una pareja de verdad? Levanté la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban llenos de esperanza y miedo en proporciones iguales. Creo que ya lo somos, dije, sorprendiéndonos a ambos con la respuesta. Tal vez no de la misma forma que éramos antes, pero de una forma nueva, una forma que funciona. Sonrió, esa sonrisa que me hizo enamorarme de él años atrás. Te amo, dijo. Nunca dejé de amarte. Yo también te amo, respondí, y me di cuenta de que era completamente cierto. Y creo que nuestra historia apenas está comenzando. Esa noche, dormimos en la misma habitación por primera vez en meses. No hicimos el amor. Aún no estábamos listos para eso. Pero dormimos abrazados, como dos personas que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y en la habitación de al lado, Sofía Elena dormía pacíficamente, sin saber que se había convertido en el catalizador para la sanación de una familia que casi se había perdido. 6 meses después, estábamos en el tribunal para el juicio final del doctor Méndez. El caso se había convertido en un escándalo nacional, con decenas de víctimas presentándose para testificar contra él. Los medios habían apodado el caso «El médico de la fertilidad falsa», y nuestra historia se había convertido en símbolo de la lucha contra la mala práctica médica. Sofía Elena, ahora con casi 1 año, estaba en brazos de doña Guadalupe, en la galería del tribunal. Se había convertido en una niña hermosa e inteligente, con rizos oscuros y ojos expresivos que parecían entender todo a su alrededor. Sus primeros pasos los había dado 1 mes atrás, corriendo directamente a mis brazos mientras Miguel filmaba todo, llorando de orgullo. ¿Están listos?, preguntó el doctor Torres, acomodando los papeles en la mesa de la acusación. Miguel tomó mi mano. «Listos», dijo. Valeria estaba sentada en la fila detrás de nosotros. Se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas, no como una intrusa, sino como una amiga de la familia. Visitaba a Sofía Elena 2 veces al mes, siempre respetando nuestros límites, siempre reconociendo su papel como la persona que había llevado a nuestra hija, pero nunca como madre. Su propia madre estaba en remisión completa, un milagro médico, que todos atribuíamos al tratamiento costoso que la herencia había hecho posible. Valeria había cumplido su promesa, estableciendo un fondo educativo generoso para Sofía Elena, pero manteniendo lo suficiente para garantizar el tratamiento continuo de su madre. El doctor Méndez entró al tribunal escoltado por guardias. Había envejecido años en pocos meses, el cabello completamente blanco, el rostro marcado por el estrés. Cuando pasó por nuestra mesa, evitó nuestra mirada. El juicio duró 3 días. Testigo tras testigo contó historias similares, diagnósticos exagerados, tratamientos innecesarios, sueños manipulados para obtener ganancias. Algunas historias eran aún peores que la nuestra. Parejas que habían gastado los ahorros de toda una vida en tratamientos que nunca necesitaron. Mujeres que habían sido sometidas a procedimientos invasivos innecesarios. Cuando llegó mi turno de testificar, me levanté con las piernas temblorosas. El fiscal me guió gentilmente a través de nuestra historia. Los años de intentos, los tratamientos frustrantes, el descubrimiento de la traición, la revelación sobre el robo de las muestras y, finalmente, el descubrimiento de la manipulación. Del doctor Méndez. «¿Cómo se siente usted respecto al doctor Méndez hoy?», preguntó el fiscal. Miré al hombre que había controlado nuestra vida durante tanto tiempo. «Siento lástima por él», dije, sorprendiendo a todos. «Convirtió la profesión de sanar en una máquina de hacer dinero. Perdió su alma en el proceso, pero también siento gratitud». ¿Gratitud? Porque sus acciones, por más incorrectas que fueran, llevaron a la existencia de mi hija.
y ella es lo más precioso de mi vida. Cuando el abogado defensor intentó hacerme admitir que Sofía Elena no existiría sin las acciones del doctor Méndez, respondí con firmeza: mi hija existe. A pesar de sus acciones, no gracias a ellas. Él intentó beneficiarse de nuestro dolor, pero el amor siempre encuentra un camino. Miguel testificó al día siguiente, con la misma dignidad y honestidad. Habló sobre cómo la manipulación del doctor Méndez casi destruyó nuestro matrimonio, pero también sobre cómo habíamos encontrado una fuerza que no sabíamos que teníamos. Valeria fue la última testigo. Contó su historia con valentía, admitiendo sus errores, pero también explicando cómo había sido manipulada por alguien en quien confiaba. Cuando el abogado defensor intentó presentarla como una oportunista, respondió: tomé decisiones equivocadas, pero lo hice por desesperación, no por avaricia. El doctor Méndez tomó decisiones equivocadas por pura avaricia. El veredicto llegó al tercer día, culpable de todos los cargos. El doctor Méndez fue condenado a 12 años de prisión y a pagar indemnizaciones que sumaban millones de pesos. Su licencia médica fue revocada permanentemente. Cuando salimos del tribunal, una multitud de reporteros nos esperaba. Miguel se posicionó a mi lado, protegiendo a Sofía Elena de los flashes de las cámaras. «¿Qué tienen que decir sobre la sentencia?», gritó un reportero. «Que se hizo justicia», respondí. «No solo para nosotros, sino para todas las familias, que fueron perjudicadas por la avaricia de un hombre que olvidó que su misión era sanar, no lucrar. Piensan demandar también a la clínica. Nuestro enfoque ahora está en nuestra familia», dijo Miguel, «y en asegurar que nuestra hija crezca sabiendo que fue deseada y amada desde el primer momento». «¿Cómo quedará la situación con Valeria?». Miré hacia ella, que estaba siendo entrevistada por otro grupo de reporteros. «Valeria es parte de nuestra familia extendida», dije. «Llevó a nuestra hija con amor y valentía. Siempre tendrá un lugar en nuestras vidas». 6 meses después del juicio, Miguel y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en una ceremonia sencilla en el jardín de casa. Sofía Elena, ahora caminando con firmeza, fue nuestra damita de honor, esparciendo pétalos de rosa por el camino mientras reía encantada. Valeria estaba allí, sentada en la primera fila junto a su madre, que estaba radiante y saludable. Doña Guadalupe lloraba de felicidad, sosteniendo a la nieta que había conseguido a través de un viaje que nadie podría haber imaginado. «Prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles», dijo Miguel durante los votos. «Prometo que nuestra familia siempre se construirá sobre la verdad, no sobre mentiras convenientes». «Prometo perdonar cuando el perdón sea necesario», respondí, «y luchar cuando la lucha sea necesaria. Prometo que nuestra hija crecerá sabiendo que el amor verdadero supera cualquier obstáculo». El juez que nos casó nuevamente sonrió. «Ustedes enfrentaron una tormenta que destruiría muchos matrimonios, pero emergieron más fuertes, más unidos y con una familia aún más hermosa. Que esta renovación marque no solo un nuevo comienzo, sino una nueva forma de amar». Esa noche, después de que los invitados se fueron y Sofía Elena estaba dormida, Miguel y yo nos sentamos en el columpio del jardín observando las estrellas. «¿Te arrepientes de algo?», se preguntó. «Del sufrimiento sí, pero no del resultado. Mira lo que tenemos ahora: una hija increíble, un matrimonio más fuerte, una familia que incluye incluso a quien pensábamos que era nuestra enemiga. Valeria tiene razón cuando dice que Sofía Elena nos enseñó sobre el perdón. Nos enseñó sobre muchas cosas, sobre paciencia, sobre fe, sobre cómo el amor puede crecer incluso en las circunstancias más improbables». Sofía Elena se movió en el monitor de bebé, haciendo los pequeños sonidos que significaban que estaba soñando. Miguel sonrió. «Probablemente está soñando con los perritos que vio hoy en la fiesta. O planeando cómo convencernos de adoptar uno», bromeé. «Te encantaría que tuviera un perrito». «Me encantaría que tuviera todo lo que la hace feliz. ¿Incluso un hermanito?». La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Miguel, viendo esperanza cautelosa en sus ojos.
¿Te gustaría que tuviera un hermano o hermana? Me gustaría. Ahora sabemos que no hay nada físicamente impidiéndolo, y Sofía Elena sería una hermana mayor increíble. Pensé en la posibilidad. Después de todo lo que habíamos pasado, la idea de embarazarme naturalmente parecía casi demasiado simple. Entonces vamos a intentarlo, dije, sorprendiéndonos a ambos. Sin médicos, sin tratamientos, sin presión, solo nosotros dos, intentando dar una familia más grande a Sofía Elena. ¿En serio? En serio. Pero esta vez lo hacemos a nuestra manera, a nuestro tiempo. Miguel me besó, un beso largo y dulce que selló nuestra decisión. Cuando nos separamos estaba sonriendo. Te amo tanto, dijo. Gracias por darme una segunda oportunidad, por darnos una segunda oportunidad. Gracias a ti, respondí, por demostrar que vale la pena luchar por lo que amamos. 2 años después, Sofía Elena recibió una hermanita. Elena Sofía, nombre que elegimos para honrar a ambas hijas, nació después de un embarazo tranquilo y natural, demostrando que a veces la medicina simple es la mejor medicina. Valeria fue una de las primeras personas en conocer a Elena Sofía, trayendo un regalo hecho a mano y lágrimas de felicidad. Ahora Sofía Elena entenderá lo especial que es ser hermana mayor, dijo, sosteniendo a la bebé con el cuidado de quien conoce el valor de la vida. Hoy, mientras escribo el último capítulo de este libro, observo a mis 2 hijas jugando en el jardín. Sofía Elena, ahora con 3 años, enseña pacientemente a Elena Sofía, de 1 año, a apilar bloques. Miguel está preparando el almuerzo en la cocina, cantando una canción que siempre hace reír a las niñas. Nuestra historia podría haber terminado en tragedia. Podría haber sido sobre traición, mentiras y familias destrozadas. Pero elegimos escribir un final diferente. Elegimos el perdón sobre la venganza, la comprensión sobre el juicio, el amor sobre el miedo. El doctor Méndez cumple su condena en prisión. A veces recibo cartas suyas pidiendo perdón. Todavía no estoy lista para perdonarlo completamente, pero ya no llevo rabia. Guardo esas cartas en una caja, pensando que tal vez un día mis hijas puedan entender que incluso las personas que nos lastiman son seres humanos complejos, capaces de arrepentimiento. Valeria se convirtió en tía honoraria de las niñas. Está saliendo con un hombre amable que entiende y respeta nuestra inusual situación. Su madre está completamente curada y es una presencia constante en nuestras vidas, una segunda abuela que las niñas adoran. ¿Y yo? Descubrí que el amor de madre es aún más fuerte de lo que imaginaba, que una familia puede formarse de maneras que nunca esperamos, que la verdadera felicidad no viene de tener todo perfecto, sino de saber que nos tenemos unos a otros. A veces, en las noches tranquilas, cuando las niñas están dormidas y Miguel y yo estamos en el sofá, él me pregunta si cambiaría algo, si pudiera volver en el tiempo. La respuesta es siempre no, porque esta historia, complicada, dolorosa, pero finalmente hermosa, nos trajo hasta aquí, hasta este momento perfecto e imperfecto de familia, amor y segundas oportunidades. Sofía Elena a veces pregunta por qué tiene 2 madres, yo y tía Valeria, como la llama. Le explico que algunos niños son especiales, amados por más personas de lo normal, que tuvo el privilegio de crecer en el corazón de una persona incluso antes de nacer, y que ese amor extra la hace aún más especial. Ella acepta esa explicación con la simplicidad de los niños. Para ella, es natural tener una familia grande y llena de amor, natural que las personas importantes se reúnan para celebrar cumpleaños y feriados, natural que el amor se multiplique en lugar de dividirse. Y tal vez tenga razón, tal vez así es como deberían ser las familias, construidas sobre el amor, no sobre convenciones, basadas en elecciones conscientes, no en accidentes, unidas por la decisión de cuidarnos unos a otros, no solo por lazos de sangre. Nuestra historia comenzó con lágrimas y casi terminó en destrucción, pero elegimos reescribirla. Elegimos transformar el dolor en crecimiento, la traición en fortaleza y la desesperación en esperanza. Y si estás pasando por tu propia tormenta,
Si sientes que tu familia se está desmoronando o que tus sueños fueron robados, recuerda que toda historia tiene más de un final posible. Puedes elegir cómo termina tu historia. Elige el amor. Elige el perdón. Elige la esperanza. Y nunca olvides que los milagros más hermosos a veces vienen envueltos en papel de regalo que no reconocemos a primera vista. End of story. Queridos oyentes, espero que la historia de Sofía, Elena, Miguel y Valeria haya tocado sus corazones tanto como tocó el mío al escribirla. Este viaje sobre familia, perdón y segundas oportunidades nos muestra que incluso en las situaciones más complejas, el amor puede encontrar un camino. Si esta narrativa despertó emociones en ustedes, si lograron conectarse con los dilemas y los descubrimientos de estos personajes, no dejen de compartir en los comentarios qué parte de la historia los marcó más. ¿Conocen a alguien que haya pasado por desafíos similares en el camino de la maternidad o paternidad? Para seguir viviendo historias que exploran los laberintos del corazón humano, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Dejen su like si esta historia los emocionó. Esto nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar mensajes de esperanza y renovación. Todos los días traemos narrativas únicas que celebran la complejidad de la vida, el poder del perdón y la fuerza transformadora del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando cómo las familias se forman, se rompen y se reconstruyen de maneras extraordinarias. Nos encontramos aquí en los comentarios. Queremos saber, ¿cuál fue el momento de esta historia que más los conmovió? ¿Cómo creen que reaccionarían si estuvieran en el lugar de estos personajes? Hasta la próxima historia. Recuerden